Ok. Como les decía, le daba gracias a Dios por esta serie de estudios. No sé si ustedes, si les pudiera preguntar a cada uno de ustedes cómo han sido bendecidos. Y de alguna forma, yo creo que cada conversación que hemos hablado acerca de Jesús con algún personaje ha bendecido y hablado nuestra vida de alguna manera u otra. Entonces, hoy vamos a concluir. Primero, fuimos testigos, o más bien escuchamos las conversaciones que tuvieron ciertos personajes anteriormente, como Nicodemo, y yo me río un poquito porque esta conversación de Nicodemo fue de noche y debió haber sido secreta, pero de alguna manera Dios la hace pública para todo el mundo. Entonces, algo que fue de noche escondidas hasta el día de hoy, todo el mundo que quiere escuchar esa conversación leyendo la palabra la puede encontrar. Y cuando él tiene esta conversación, le dio el plan de salvación a alguien que se suponía que conocía el camino al cielo. Le dijo, tú eres maestro de Israel, le pregunta, y no sabes estas cosas. Y no nos damos cuenta que a medida que el Señor nos habla o habla en estas conversaciones, siempre hay una pregunta, ¿verdad? Y él dijo, eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Y le dijo, debes nacer de nuevo. A Nicodemo Jesús le menciona el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16. Está en el mismo capítulo y es durante su conversación o al final de ella. Hemos escuchado la conversación de Jesús con el centurión, un hombre que vino a Jesús de día, aunque era un gentil y un romano, ¿verdad? Y asombra a Jesús con su fe y con el conocimiento de la autoridad del maestro. No tienes que ir, Señor, solo di la palabra y será hecho, Señor. No soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Hemos escuchado también la conversación de Jesús con Pedro, las preguntas directas del resucitado a Pedro. ¿Me amas? Nuevamente preguntas. ¿Me amas más que a estos? Y como nos compartió Michael la semana pasada, el Señor les dio 3 encomiendas, que fue apacentar a los corderos, pastorear a las ovejas y apacentar a las ovejas también. Y yo creo que todos el Señor fuimos desafiados con las mismas preguntas. Eh, si el Señor nos dice, si dices que me amas, demuéstramelo, amando y cuidando a mis ovejas. Esto es amor en acción. Si amamos verdaderamente a Jesús, cuidaremos de su pueblo. Y al concluir esta serie, lo haremos hoy con una conversación que Jesús mantuvo con una mujer y su nombre es Marta. Y no es ¿cómo se llama? La conversación que todos generalmente pensamos que es cuando está ella muy ocupada y su hermana está a los pies de Jesús. No, esa no es. Esta tuvo lugar en el funeral de su hermana, de su hermano Lázaro, que acababa de morir unos días antes. ¿Qué les parece si desde aquí comenzamos a orar? Padre Santo, Padre amado, venimos ante ti como aprendices, como personas, Señor, que quieren escuchar tu voz, que quieren entender tu palabra, que quieren ponerla por obra. Y Padre, queremos, Señor, sacar de tu palabra lo que tú tienes para el día de hoy, para nosotros. Ayúdanos, Señor. Hemos escuchado las diferentes conversaciones que tú has tenido con diferentes personas en la Biblia y no podemos decir que no hayamos aprendido de ellos porque hemos aprendido, Señor. Hemos sido desafiados. Hemos sido, Señor Jesús, tocados en el corazón cuando has preguntado, ¿me amas? O cuando hemos sido avergonzados por nuestra poca fe. O porque cuando no entendemos, Señor, creemos que sabemos mucho, no sabemos nada. Oh Padre, venimos a ti, Señor, con humildad en esta noche y te pedimos que en este corto diálogo que tuvo Marta, Señor, contigo y tú con Marta, Señor, podamos aprender lo que tú quieres para nuestras vidas, para que seamos alentados como iglesia, seamos alentados como individuos, seamos alentados como familia, oh Padre, que seamos alentados como pueblo de Dios. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú alces las manos de aquellos que están cansados, agobiados, abatidos, con dolor en su corazón, de alguna pérdida en sus vidas. Y te pido que en esta noche, Señor, tú les hables a su oído, Señor, las palabras que hablaste a Marta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que les voy a pedir que me acompañen a Juan 11 y voy a ponerlos aquí en la pantalla un momentito, ¿verdad?
Juan 11, del 1 al 7 al principio, y vamos a leer. Dice, estaba entonces, estoy poniéndolo en contexto, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Fue la que ungió el Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Esto está sucediendo ahora en el capítulo 11. El apóstol Juan está contando, narrando, ¿verdad? Esto y se está adelantando en este versículo 2 para contarnos que María fue la que después que lo resucitó, le ungió al Señor con perfume. Y lo vamos a ver aquí y volvemos después atrás. En Juan 12, 1 al 3 dice 6 días, perdón, al 8. 6 días antes de la Pascua, y estamos en Juan 12, nos fuimos un capítulo más adelante, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. ¿Ven? Ahí hace la aclaración. Allí hicieron una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo con él. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces Judas Iscariote, que era el de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo, ¿por qué no se ha vendido este perfume para el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Jesús le dijo, déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Así que vemos anteriormente la escena de que Jesús está con sus discípulos, está en Betania y le avisan de que Lázaro está muy enfermo. Y vemos la escena de entierro en el capítulo 11, como vemos también un vislumbre de lo que le va a acontecer al Señor Jesús en el 12, cuando Él se me está preparando para mi propio entierro. En el versículo 3 de Juan 11 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Marta y María, ¿verdad? Señor, he aquí el que amas está enfermo. Es interesante que Juan escribe el que amas está enfermo, porque él siempre se consideraba el mismo como el amado. Entonces, pero aquí dice sus hermanas, dice el que amas está enfermo. Así que sabemos que Lázaro también era muy amado de Dios. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Este no es el diálogo entre ellos, sino es lo que responde a los mensajeros. Y dice en el versículo 5, y creo que es importante porque hay una aclaración aquí. Algo está sucediendo, algo que es malo, algo que aparentemente, y sabemos la historia, creo que todos se la saben de memoria, es algo terrible lo que está aconteciendo. Pero Jesús quiere aclarar aquí, y el apóstol Juan lo aclara escribiendo, dice, y amaba Jesús a Marta, y pone el nombre de Marta primero, a su hermana y a Lázaro. Esto nos hace también pensar que Dios no nos deja de amar cuando estamos pasando por circunstancias difíciles. El Señor aquí está aclarando, ¿verdad? Que Él los ama, a pesar de todo lo que estaba sucediendo con la enfermedad de Lázaro. Dice versículo 6, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Como que a uno le parece, ¿verdad? Y yo sé que muchos se saben estos versículos y la historia más de una vez, pero siempre pensamos, a veces lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Por qué esperar si lo estaban llamando en el momento indicado? En el momento en que ellas pensaban estaba enfermo y estaba gravemente enfermo. Y el Señor le dice a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Cuando yo veo esto, pienso cuando en nuestra vida Jesús parece no responder, parece no llegar a tiempo. Pero podemos consolarnos quizás con las palabras que decimos, esto va a ser para la gloria de Dios, ¿verdad? Pero vamos a seguir con lo que dice aquí más adelante. Dice en el versículo 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle.
Dijeron entonces sus discípulos, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Jesús ya sabía que Lázaro había muerto, pero los discípulos todavía no entendían lo que Jesús estaba hablando. Hay una alabanza que dice, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo, Señor? Yo no lo entiendo. Y muchas veces alabanza está en mi cabeza porque yo creo que cuántas veces no entendemos lo que Dios quiere decirnos. Muchas veces el Señor está hablando a nuestro corazón de cierta forma y nosotros no lo entendemos o no lo queremos entender porque nos va a costar algo. Es muy difícil a veces enfrentar ciertas situaciones que el Señor ah, permite, pero que es para nuestro bien. Aquí dice Lázaro que duerme, pero se refería a la muerte de Lázaro. Y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Aquí nos muestra que muchas veces como discípulos de Dios no entendemos lo que el Señor nos dice. Entonces Jesús le dijo claramente, ahora sí ya se lo dije, no entendiste forma, lo voy a decir, Lázaro ha muerto. Y él dice, imagínense lo que dice después, y me alegro por vosotros. O sea, se murió y se alegra por todos los discípulos, pero aquí sigue la coma, de no haber estado allí para que creáis, ¿verdad? Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo o gemelo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. De nuevo, no entendemos, Tomás estaba en otra, no entendía tampoco lo que el Señor estaba diciendo. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Cuando voy al versículo nuevamente 16, cuando Tomás no entiende, y aunque esto es el preámbulo para la conversación, pero muchas veces, y a través de las conversaciones que hemos estudiado, muchas veces no podemos entender lo que el Señor nos pregunta o nos dice. Y vemos que aquí Tomás dice, vamos y muramos todos con él. Había leído un comentario que decía que Tomás siempre era el negativo del grupo o o que iba a un extremo, eh, pero que en realidad su deseo era morir con Jesús, vivir con Jesús. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Si, si vamos más o menos al mapa, que aquí dice 15 estadios, vamos a ver aquí, Jesús estaba por esta área en Judea, ¿verdad? Y van a Betania. Y leyendo, estaba un poquito impresionada porque la distancia era como 2 millas. 15 estadios es menos de 2 millas. Quiere decir que sacando cuentas y investigando, era caminando alrededor de 40 minutos en terreno plano, seguramente 1 hora o mediodía más, el ir desde Judea a Betania. A veces, cuando nosotros pasamos por circunstancias difíciles, juzgamos por qué no nos vienen a ver, por qué no nos llaman, si la distancia no es mucha y todo eso, pero Jesús tenía un propósito para lo cual él no acudió anteriormente. Según la tradición judía, se decía que un muerto, después que se murió, ¿verdad? Un muerto, que su espíritu estaba cerca de él, así de creían ellos, hasta 3 días, y que en el cuarto definitivamente iba a irse. Eso es lo que ellos creían. Entonces, cuando vemos aquí, vamos a ver, dice, en tiempos de Jesús, les voy a poner esta imagen, en tiempos de Jesús la costumbre era envolver el cuerpo en un sudario y cubrir el rostro con una tela especial llamada sudarium. Las manos y los pies se ataban con tiras de tela. Una vez preparado el cuerpo, los familiares y amigos podían acudir a la casa para despedirse por última vez. Todo esto sucedía rápidamente y el entierro solía tener lugar a las 8 horas de la muerte de la persona. No podían esperar más porque el clima era tan caluroso, el entierro no podía retrasarse. No es que tenían ahí a Lázaro esperando que Jesús llegara, sino que después que murió inmediatamente tuvieron que
prepararlo. Tras este breve tiempo de despedida que tenían, el cuerpo era llevado a la tumba en una especie de litera. No había portadores profesionales. Las familiares y amigos de las personas turnaban para llevarse el cuerpo en señal de afecto. Las mujeres encabezaban el proceso ritual, que era bastante ruidoso, incluso en los casos en que la muerte se esperaba desde hacía mucho tiempo. En todos los cortejos fúnebres se esperaba que la gente se lamentara en voz alta y se echara polvo en el pelo. También se rompían sus ropas. También había un flautista tocando música fúnebre. Antes de estas expectativas, las familias solían contratar dolientes y profesionales. Y nos podemos recordar que cuando la hija de Jairo, ¿verdad? El señor Babé, cuando ella está enferma, eh, hay haya gente ahí tocando flautas y gente llorando por la niña y él dice, la niña duerme y el Señor la resucita. Eh, Vamos a seguir con la escritura. Esto era como un paréntesis, pero les puse algo aquí al lado que se llama osario, que se decía que después de al cabo de un año, la familia volvía a la tumba y sacaba los huesos del que había muerto y lo ponían en una casa llamado osario. Y esto era una costumbre que venía incluso de los tiempos de José. Se recuerdan que cuando él dijo, cuando salgan de Egipto, lleve mis huesos con ustedes. Entonces, esto es una costumbre que ellos tenían, pero claro, cuando en los tiempos de Lázaro se juntaban los huesos y se ponían a una parte detrás de la misma tumba para que pudieran haber otros para poder ser enterrados en ese lugar. Eso es como a modo de información general, ¿verdad? Pero ya sabemos que ya Lázaro llevaba 4 días y ya había sido preparado, por eso estaba envuelto. Dice versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Esto no les llama la atención. Generalmente pensábamos que María era la más espiritual, Marta siempre estaba ocupada y nos imaginaríamos que ella estaba atendiendo a las personas en el funeral. Sin embargo, aquí vemos un cambio. Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, y esta es una de las partes que vemos, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aunque sigue el versículo hablando, eh, podemos sentir el dolor de María y a lo mejor también la desilusión. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No era que Jesús no sabía. Ellas les mandaron a decir anteriormente que lo que iba a suceder, la distancia no era mucha. Pero aún así, el Señor no, no se enoja con María, sino que continúa la conversación y le dice, Marta, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y después ella dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y en esta conversación, aunque dice, si hubieras estado aquí, inmediatamente ella muestra fe, a pesar de todo. Eh, si hubieras estado aquí, ¿verdad? Mi hermano no hubiera muerto. Y después le dice, después más bien sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Nuevamente, no digo en el acto anterior, pero lo veo como en escena, cuando él habla con sus discípulos, dice, Lázaro está muerto, ¿verdad? Y aquí dice, tu hermano resucitará. Pero tampoco María entiende. Ella piensa en el futuro y Jesús le estaba hablando hoy. Dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, cree en mí, no morirá eternamente. Y le hace la pregunta, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor,
Yo no sé si ella tuvo una pausa ahí, no sé si ustedes qué piensan, porque él le da una información, él le da el quinto yo soy del Evangelio de Juan, son 7. Y este es el quinto yo soy, y dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. Él le dice esto a María, ¿verdad? No morirá eternamente. Y después él hace la pregunta, ¿crees esto? Em, y pienso que ahí hubo como un espacio, pienso que hubo un momento, porque esta pregunta, la pregunta que Jesús hace aquel día, no era una pregunta de escuela dominical en que todos los niños saben la respuesta y que tiene que ser sí, sí, Jesús, porque están en la iglesia. Es una pregunta que Jesús le hace a Marta en el funeral de su hermano que acaba de morir repentinamente de una enfermedad mortal. Hay personas llorando alrededor, lamentándose en voz alta al estilo del cercano oriente. María, la hermana de Marta, está en casa llorando desconsoladamente. Este es el cuadro. Marta está profundamente afligida y sus palabras a Jesús están llenas de desesperación. Si hubieras estado aquí, esto no habría sucedido. Y yo quiero que a medida que estamos escuchando estas palabras y vamos de atrás para adelante con la misma conversación, nos pongamos en el lugar de María o empieces a recordar qué circunstancia en tu vida sentiste de que Dios llegó tarde. Y quizás no le dijiste, Señor, ¿por qué no estuviste aquí? ¿Por qué no te atreves? Pero el Señor hoy nos quiere entablar con nosotros una conversación. Eh, Dice María, la hermana de Marta, está desconsolada llorando. Marta está afligida. Y cuando le dice, si hubieras estado aquí, Jesús, esto no habría sucedido, mi hermano no habría muerto, podrías haberle sanado. En otras palabras, ¿dónde estabas, Jesús? Y, y yo pienso que Jesús la mira con dolor y ella mira a Jesús con confusión a la vez. Marta siempre fue la fuerte, ¿verdad? La práctica, la que administraba las cosas y cuidaba de todos y hacía lo que había que hacer, pero ahora pende de un hilo, ahora está quebrantada, ahora no tiene el control, ahora no tiene una respuesta, ni tiene tampoco una explicación porque ella confía en el maestro. No puede manejar todo esto. Su hermano está muerto y el único hombre que podría haber cambiado las cosas o haberle ayudado acaba de aparecer después de 4 días. Y hay algo quizás de acusación en sus palabras. Sin embargo, Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y sabes, esas palabras en realidad no tienen mucho sentido para los seres humanos normales, prácticos, dice, y trabajadores como Marta, como tú y yo. Sin embargo, Jesús les dice aquí simple y llanamente, tu hermano resucitará. Y Marta piensa que debe estar hablando del futuro, de los últimos tiempos, y ella le dice en su respuesta, sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Si vamos a dice, sí, Señor, dice, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido, ¿verdad? Cuando vemos aquí, dice, ¿cuántas veces no entendemos por qué Dios no aparece cuando lo necesitamos? ¿Cuántas veces no entendemos sus palabras? Oímos y no entendemos, pensamos en el futuro cuando Dios nos está hablando de hoy. Pero Jesús habla en tiempo presente, dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida, y que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cuando le está diciendo que Él es la resurrección, Él está afirmando que es la fuente de la vida, de la muerte, de la resurrección. No hay resurrección aparte de Cristo y no hay vida eterna aparte de Cristo. Mas allá de eso, Jesús también estaba haciendo una declaración relativa a su naturaleza divina. Él hace algo más que dar vida. Él es la vida y por tanto la muerte no tiene ningún poder definitivo sobre él. Jesús concede esta vida espiritual a los que creen en él para que compartan su triunfo sobre la muerte. Jesús habla en tiempo presente. Yo no sé si en tu vida
A veces, no sé si tú eres como yo, que a veces aplicamos la palabra y pensamos que es en el pasado, ¿verdad? Y que no es ahora mismo, o que es en el presente y que no aplica para nosotros. Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida, ¿crees esto? Está ahí justo en este funeral, en medio de la muerte. Y Jesús le dice, Marta, ¿crees que yo soy la resurrección y la vida y que todo el que cree en mí, aunque muera, vivirá? ¿Qué dirías tú hoy? Hoy no estamos en un funeral. Estamos sentados aquí algunos en los bancos de la iglesia, otros están en sus casas sentados viéndolo en Zoom, pero aún así piensa en la pregunta de Jesús sobre si creemos que Él es la resurrección y la vida en términos de lo que estamos atravesando, viviendo en este preciso momento. Quizás es una enfermedad, una situación difícil en el trabajo, en la casa, un diagnóstico, un temor o inseguridad. ¿Qué crees que ya no hay solución, que resultará en muerte o quizás muerte de una relación o de un trabajo? Así que la pregunta de Jesús a Marta, como para nosotros, puede resonar como algo más que el del pasado o del futuro, sino ahora del presente. Creemos realmente lo que Jesús nos dice. Cuando Él nos dice, crees que Jesús es la resurrección, que Él es la vida. Creemos en la resurrección del cuerpo, el cuerpo de Cristo. Creemos que Jesús es realmente la resurrección y la vida. Creemos que Jesús puede resucitar tu hogar, puede resucitar tu familia, puede resucitar la relación con tus hijos. Después de todo, cuando hablamos incluso, Señor, podrás resucitar la iglesia. Me refiero en términos del día de hoy, cuando esperamos con ansia que Dios avive un cuerpo que parece muerto. Y no son 4 días, llevamos mucho tiempo. Y no estoy hablando solo del templo de la Biblia abierta, sino tantas iglesias que en el día de hoy necesitan que el maestro nos diga, va a resucitar. No resucitar solamente en el día postrero, sino que hoy. Jesús nos habla hoy. Y Jesús le estaba hablando a Marta de hoy. Creemos que realmente tiene un futuro y una esperanza para nosotros como iglesia. Creemos que Dios puede traer una nueva temporada de vida, luz y misión y ministerio a la iglesia del templo de la Biblia abierta, o seguiremos lamentándonos de todo lo que nos quitó la enfermedad del COVID, vidas físicas como vidas espirituales, donde muchos murieron físicamente y muchos murieron espiritualmente. ¿Dónde están los fieles? ¿Dónde está la comunión y el amor del cual se refería Jesús al preguntarle a Pedro, ¿me amas? Hoy la pregunta es, ¿crees que Él es la resurrección y la vida? ¿Crees esto? ¿Crees en lo que Dios te ha prometido? Podemos decir con Marta, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Es decir, confiamos en ti, Señor, y confiamos en lo que vas a hacer con nosotros, porque tú eres el Señor de la vida, tú eres el Señor de la iglesia. Cuando vemos estas preguntas que el Señor le hace y lo que Él le dice, que Él es la resurrección y la vida, eh, en primer lugar, Jesús le pregunta a ella, ¿crees esto? ¿Crees la verdad que te estoy diciendo? ¿Crees que lo que acabo de decir, que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees que soy realmente el Señor sobre la vida y la muerte? Marta, ya me has visto resucitar a los muertos, me has visto curar enfermos y expulsar demonios, me has visto alimentar a los 5,000 con 2 panes y pocos peces, me has visto limpiar leprosos y devolver la vida a muchas personas que estaban desesperadas como tú lo estás ahora. ¿Crees aquí mismo, en medio de la muerte de tu hermano, que se puede confiar en mí para que dé vida incluso aquí, en este momento? Sabemos que la escritura dice que cuando él va hacia la tumba y él pide que quiten la piedra, ella dice, María o Marta dice, hiede ya huele el cuerpo, ya está descompuesto. Y hay situaciones en nuestras vidas que ya huelen, que ya ni siquiera es que están muertas, es que ya están oliendo a pudrición. Y el Señor dice, muevan la piedra, entiendan, yo soy la resurrección y la vida. Entiendan, pueblo mío, de que el Señor quiere hablarnos y Él quiere que entendamos lo que Él quiere decirnos en el día de hoy, porque esta palabra es para nosotros, esta palabra es para hoy. Ya pasó Marta, ya pasó Lázaro, pero estamos nosotros.
¿verdad? No estamos nosotros. Dice en primer lugar, Jesús pregunta, ¿crees esto? Y Jesús quiere decir, ¿crees lo que acabo de decir? ¿Creen ustedes lo que yo les estoy diciendo? Que soy la resurrección y la vida. ¿Creen que realmente soy el Señor de la vida y la muerte? ¿Crees eso? Pero antes de responder o incluso de escuchar la respuesta de Marta, pensemos en lo que Jesús quiere decir cuando pregunta, ¿crees esto? Jesús no está haciendo una pregunta académica aquí. No es una pregunta de INSTE teológica hecha en un seminario. No es una casilla que tenemos que responder A, B, C o todas las anteriores. No es una pregunta científica. Si Marta cree o cualquiera de nosotros que es científicamente posible que una persona resucite de entre los muertos. No, es una pregunta que Jesús le hace a una mujer que llora junto al sepulcro donde yace su hermano recién muerto. Y un poco más adelante descubrimos que Jesús también llora, que sus ojos también tuvieron lágrimas. Jesús lloró junto a Marta, junto a María, por la muerte de Lázaro. Se trata pues de una pregunta relacional, de relación con Jesús. Cuando le pregunta a Marta si cree, le está preguntando, ¿confías en mí, Marta? ¿Confías en mí, tío? ¿Confías en mí, Silvano? Dice el Señor, ¿verdad? ¿Confías en mí, Inés? Refiriéndose al Señor, no a mí como persona, ¿verdad? Confiarás ahora mismo, especialmente ahora. Confiarás ahora, Inés, en este momento, en el momento de la dificultad, donde no se ve esperanza. Jesús también llora y llora con nosotros en nuestra aflicción. ¿Confías en mí? Señor nos pregunta, ¿crees esto? Y es una pregunta que Jesús le hace personalmente a Marta mientras la mira directamente a los ojos. ¿Confías en mí? No se lo pregunta a otra persona, sino a ella. ¿Confías en que yo soy la resurrección y la vida? ¿Confías en que tengo las llaves de la muerte y del infierno? Y esto me recordaba un versículo en Apocalipsis, donde dice, se lo voy a poner aquí. Dice el mismo el apóstol Pablo, hablando de Jesús, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este mismo Jesús estaba frente a María y me imagino que le tomaba su cara, ¿crees esto? Y qué increíble que cuando habló con María cara a cara, María no cayó como muerta, porque Jesús se presentó como el Hijo del Hombre. Pero aquí en Apocalipsis, Juan lo ve como el resucitado, como el Señor de señores, y cuando lo ve, cae muerto a sus pies. El poder maravilloso de Dios, el poder de la vida y el poder de la resurrección, el poder sobre las llaves de la muerte. Por sus palabras parece que Marta ha sido transformada. Ya no vemos a la mujer enfadada de Lucas 10 que se perturba por todo lo que tienes que servir. Es una nueva Marta. Parece que también se ha sentado a los pies de Jesús y se ha convertido en Marta que siempre debió ser. ¿A qué se debe este cambio? Tal vez la respuesta se encuentra en la propia conversación. Empiezan hablando de Lázaro, pero luego pasan a hablar de quién es Jesús. La conversación comienza porque no estuviste aquí, mi hermano hubiera muerto. Y Jesús torna la conversación para que los ojos no estén puestos en la situación, sino que estén puestos en el Maestro. Dice su palabra en Juan 11, tiene los ojos puestos en Jesús. Él incluso le enseña más en ese momento. Él cambia su enfoque del futuro a la hora mismo. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Él es la resurrección en el futuro y la vida ahora mismo. Ahora mismo, en este momento, Él es yo soy. La palabra vida en esa frase es la palabra griega soy. La concordancia Strong la define como vida tanto de existencia física presente como espiritual, particularmente en el futuro. Y es entonces que Marta confiesa lo que toda persona que ha entregado su vida a Cristo lo dice con su boca. Sí, Señor, yo creo. Si lo ven aquí, al final, versículo 27 le dice, sí, Señor, yo he creído. Y no dice yo creo, ella dice, sí, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y me gusta porque dice, yo he creído.
Esta fe que yo tengo no es de ahora, no es una fe de bebé. Yo he creído, esto es como un puntal que ella se apoya, yo he creído y porque he creído en estos momentos, sé que tú puedes pedir cualquier cosa al Padre y el Padre lo hará. Si vemos esta palabra, podemos ver que Marta se ha apoyado en su fe. Y entonces Marta confiesa lo que toda persona que ha entrado en el reino de Dios ha dicho en su corazón. Sí, yo creo que tú eres el Señor, el Cristo, el Hijo de Dios. Ella ahora centra su atención en Jesús. Otra cosa interesante es que vemos en este acontecimiento que tuvo lugar poco antes de la Pascua en Juan 12, que volvemos a ver a Jesús y a Marta juntos en Betania, pero ya los vemos en una celebración. Nos muestra el pasado y el presente y el futuro. El Señor tiene un plan. ¿Confiarás en que puede dar vida a Dios a partir de la muerte y hacer un cambio donde no lo hay? Cuando Marta responde, esto es lo que está respondiendo intuitivamente Jesús, quien está enfrente de ella, el hombre más asombroso que jamás ha conocido, un hombre al que ha llegado a amar profundamente y en el que confía más de lo que confía en sí misma. Y ella dice, sí, Señor, así como dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, como lo dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí creo. Ahora sé. Y ella dice en esta parte, en una parte, si ustedes ven aquí en el versículo 22, se los marqué ahí, no sé si lo pueden ver ahí. Más también cuando él dice, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. En el 22 dice, más también sé. Y dice, ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella no está hablando acerca de él, te lo dará general, está hablando de Jesús. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Eh, Porque en su respuesta vemos que ella todavía no sabe lo que va a hacer Jesús, pero ella dice algo importante. Pero para mí esto como es un aha moment, como le llaman. Dice el versículo 22, y ahora sé que Dios te dará todo lo que pidas, pero Marta se está adelantando a lo que sucederá sin saber que Jesús orará al Padre al frente de la tumba. Y si lo podemos ver, que aquí, esto es en el versículo 21 perdón, el versículo 41 de Juan 11, dice, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, ¿qué está haciendo aquí? Está orando. Gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. A mí esto me impresionó porque cuando ella le dice, si no hubieras estado aquí, pero yo sé, ahora sé y ahora sé que Dios te dará todo lo que pidas. Y vemos más adelante que él pide al Padre que su hermano resucite. Y lo dice abiertamente y vuelve a usar la palabra para que crean. Y la pregunta en esta noche, ¿crees esto? ¿Creemos esto al igual que Marta? ¿Creemos lo que el Señor nos está diciendo? La resurrección de Lázaro era una locura. Fue una locura para nosotros en el día de hoy, para los científicos, pero también para Marta y su hermana María. Dice entonces aquí, cuando nos hago a nosotros ahora esta pregunta, ¿crees esto? Ahí en tu casa, aquí nosotros. Tampoco estoy haciendo una pregunta académica o teológica. No estoy preguntando si usted cree que los relatos evangélicos son verdaderos y fiables y que Jesús realmente resucitó a Lázaro de entre los muertos. No, en realidad te estoy haciendo una pregunta personal sobre si en tu propia vida y experiencia has llegado a confiar como Marta en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Te pregunto si has llegado a confiar en que Jesús puede realmente sacar vida de la muerte, que el mañana de Dios para nuestra iglesia puede ser mejor que hoy, que hay un futuro y una esperanza para el pueblo de Dios que ha sido creado por Dios y que es mucho más grande que cualquier cosa que podamos intentar creer con nuestras propias fuerzas. No hablo si solo crees en la inmortalidad o en la vida después de la muerte, sino si crees que Jesús es la resurrección y la vida en tu vida personal. Eso es lo que creo que Dios nos está pidiendo hoy a ti y a mí. ¿Crees que Jesús puede tomar la circunstancia actual en la que te encuentras en tu vida? ¿Crees que puedes
¿Crees que Él puede tomar la iglesia de su Jesucristo, su propia iglesia, y crear un futuro nuevo y vibrante de misión y ministerio que aún desconocemos? ¿Confías en que Jesús puede ser la resurrección y la vida de esta iglesia? ¿Y por qué les hablo de esto? Porque a medida que leía este estudio, pensaba en la resurrección de la iglesia, no solo del templo de la Biblia abierta. Y cuando hablamos de la iglesia, hablamos de nosotros mismos. Confiamos en que Jesús puede ser la resurrección y la vida de este lugar. Quisiera que reflexionemos sobre la sencilla pregunta que Jesús le hizo a Marta aquel día junto a la tumba de Lázaro. ¿Crees esto? Y fue en un momento difícil. No fue un momento de algarabía, de alabanza, de regocijo, sino que fue en medio del dolor. Y el Señor nos pregunta en esta noche, ¿crees que realmente yo soy el que soy, la resurrección y la vida? Que aunque las circunstancias estén tan mal, oscuras, muertas, yo puedo hacer el cambio y no en el futuro, sino hoy. Me gustaría que recordáramos todo lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas individual y corporativamente como iglesia a lo largo de todos estos años y que dijéramos con Marta, sí, Señor, puede que no sepa lo que me depara el futuro, pero confío en que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que puedes traer un futuro de vida resucitada que será mejor de lo que podemos imaginar hoy. Conversaciones con Jesús no solo ocurrieron en la Biblia, ocurren también hoy. Si tú hablas con el Señor Jesús, si tú oras, estás teniendo una conversación con tu Padre Celestial, estás teniendo una conversación con Jesús. Y y estas conversaciones ocurren con los no probables. Cuando digo no probables, que Dios habla y se manifiesta con aquellos que pensamos que no son probables que Dios hable. Es decir, un fariseo que vino de noche, un centurión romano y gentil, un discípulo que negó al Señor y una mujer turbada y afanada. Eso a mí me da esperanza. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación con el Dios Todopoderoso? La palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor está en este día disponible. El Dios resucitado, la resurrección y la vida, nos da una vida resucitada, nos da vida en el día de hoy para tener una relación con Él. ¿Cuándo fue la última vez que le buscaste de noche como Nicodemo? ¿Cuándo fue la última vez que corriste a Él para interceder por otro como el centurión? ¿Cuándo fue la última vez que corriste a Jesús después de haberle fallado para escuchar su voz que te pregunta, ¿me amas? Entonces, demuéstramelo. ¿Cuándo fue la última vez que en medio de una situación irreparable que huele a muerte, escuchaste su voz que dijo, ¿crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? A lo mejor no fue como Marta que esperó por el maestro 3 o 4 días, sino a lo mejor te encuentras en una situación que has esperado 3 o 4 meses o 3 o 4 años, o a lo mejor algunos de nosotros 3 o 4 décadas esperando por el maestro. Y has dicho, ¿por qué no llegaste antes? Ten por seguro que la espera valdrá la pena. ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Nos quedaremos llorando frente a los sepulcros de los que hemos perdido? ¿Oiremos la voz de Dios que nos llama a creer que Él es la resurrección y la vida? Y espero que con esta pequeña conversación que parecía muy repetitiva, crees esto. Pero si te vas a quedar pensando en la noche, ¿crees esto? Es importante si crees en el Señor. Aquí les voy a dejar con 2 versículos antes de terminar y dice, Primera de Corintios 15:21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Eso es hablando de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15:53 al 55, nueva traducción viviente. Pues pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón?
Jesús es la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra que nunca vuelve vacía. Señor, gracias por hablarnos a nuestros corazones. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz y ayúdanos a tener un encuentro diario contigo, a tener una conversación diaria contigo. Y Padre, que cuando tú hagas las respuestas o cuando tú hagas, perdón, las preguntas, nosotros podamos, Señor, o callar o responder de acuerdo a tus propósitos y tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, y te pido que en medio de tantas circunstancias difíciles y muertas, que puedas tú, Señor, pararte delante de esa tumba y llamar, Señor, lo que está muerto y traerlo a la vida. Gracias, Señor, para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor, porque hoy intercedes a la diestra del Padre y así como María decía que ella sabía que todo lo que pidieras al Padre, Él te lo daría. Señor, gracias porque hoy intercedes por nosotros y te pedimos que nos ayudes hoy a entender tus palabras y Padre, que podamos comprender lo que tú estás diciendo y ponerlo en práctica. Te damos gracias por tus palabras en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.